grabar. Pues la cámara es opcional, sin embargo, siempre recomendamos apagarla por temas de conectividad. Mi nombre es Isaura Ramírez Brenes y voy a estar de moderadora en este webinar y compartiendo con ellos los expositores toda la información del día de hoy. Los expositores del día de hoy son Fabián Aguilar del CEDA y Melissa Berrocal del TEC Digital. También tenemos la compañía de Camila Delgado y Catherine Palma que van a estar respondiendo preguntas en caso de que no sean pues, pertinentes ni para Meli o para Fabián. Así que la dinámica va a empezar Fabián a explicar y luego va a ser Melissa. Así que procedo a darle la palabra a Fabián y agradecerles por estar aquí y apagar mi cámara. Okay. De un segundo, compañeros. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Isaura me hizo el favor de presentarme. Para los que no lo saben, yo trabajo en el Centro de Desarrollo Académico y pues esta iniciativa la hemos trabajado en conjunto los compañeros de TEC Digital, el DOC, específicamente el programa de apoyo de servicios educativos, ¿verdad? Que es en este caso representado por Catherine, y el programa de equiparación de oportunidades, que es un programa institucional que está representado por Camila, ¿verdad? Y bueno, y las compañeras de TEC Digital, en este caso Melissa. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, vamos a ver un poco en el contexto del curso, el taller sobre documentos accesibles que han estado acompañándonos, algunos, todo el webinar que llevamos hace unas cuantas semanas sobre aspectos generales de documentos accesibles. Pues bueno, hoy vamos a ver específicamente en la primera parte, que es lo que yo voy a aportar, sobre el proceso de acompañamiento de los docentes y algunos conceptos importantes en cuanto a la planificación de REAS, ¿verdad? Y lo que nos va a aportar Melissa es sobre los REAS para todos, que es el diseño universal para el aprendizaje, y algunas recomendaciones para los distintos materiales que se pueden elaborar. Entonces, en cuanto a este proceso de acompañamiento que nosotros brindamos a los docentes del TEC, pues bueno, mencionarles o recordarles, bueno, que frente a toda esta situación que estamos haciendo, estos talleres ya se venían dando, pero esta iniciativa que ya tenía el TEC Digital junto con la iniciativa de Rutas Virtuales del Aprendizaje y la Enseñanza que el CEDA lanzó cuando se vino todo esto del COVID, pues bueno, vinieron a unirse y tomar relevancia en esto. Entonces, bueno, esto de los recursos accesibles tiene mucho sentido, ¿verdad? Llega a tener mucha más relevancia. Ojo, y lo digo así, llega a tener más, porque ya lo tiene. O sea, en una educación presencial también tiene relevancia tener cuidado con este tema de los documentos accesibles. ¿Por qué? Porque aunque haya presencialidad y mucho no se me da por tecnología, sí hay mucho material digital que producimos o inclusive el físico que nosotros debemos cuidar, ya lo mencionamos en el webinar anterior, es nuestra obligación cuidar que sea accesible por si tenemos en nuestro grupo de estudiantes o dentro de nuestro grupo de destinatarios, ¿verdad? Porque podría ser una actividad con estudiantes, con personas ajenas a la institución, donde vamos a compartir un material y este material tiene que ser accesible. Entonces, es parte de pensar en los materiales accesibles, forma parte del saber que un segundito, creo que se me quitó la pantalla. Forma parte de este proceso de diseño y planeamiento de una propuesta mediada por tecnología, más aún todavía una propuesta que podemos considerar completamente virtualizada o en un proceso de virtualización. Entonces, bueno, cualquier documento, sea de los formatos que Melissa nos ha hablado ya en otras ocasiones y que les ha hablado durante el taller, puede tener una característica de ser un material didáctico, que tiene una finalidad de enseñar algo, de un material que tiene a mediar el aprendizaje. Entonces, es donde la elaboración de la consigna de aprendizaje
o la elaboración de un material o la elaboración de un instrumento va a orientar el aprendizaje de los estudiantes a través de ese material. Y es por lo que digamos que es un elemento que media el aprendizaje. Tiene una intención, tiene una finalidad de aprendizaje. Y esa finalidad podría verse truncada o limitada por si el material es sí o no accesible, ¿verdad? Un material didáctico tiene la función de organizar, ¿verdad? O facilitar la organización de contenidos curriculares, contenidos de curso, puede ser las instrucciones, no pensamos solamente en contenido y no solamente pensamos en el libro, podría ser que el libro que estamos utilizando, el material didáctico, necesite otra mediación adicional para orientar, explicar o mejorar la accesibilidad, no solamente para el aprendizaje, sino también para la comprensión de las personas en general del material. Ahora bien, dentro de todo ese ámbito hay otro tipo de materiales que podemos llamar recursos educativos abiertos, ¿verdad? Que tienen cierta característica particular. Que en nuestra institución tiene también relevancia porque tenemos un repositorio de recursos educativos abiertos administrado por la biblioteca de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Por el sistema de bibliotecas. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Pues también es importante para nosotros, porque material que nosotros podamos producir como docentes para la institución, para nuestros estudiantes, puede ser subido si cumple con ciertas características a este repositorio y llegar más allá de nuestros estudiantes, porque este repositorio tiene acceso, inclusive por un convenio que hay, a profesores del MEP o inclusive profesores en general que tengan acceso a Internet. ¿Qué es un REA? Pues los REA son un recurso educativo abierto que sí están relacionados con el aprendizaje o la investigación, que tienen esta característica que están en un dominio público, o sea, nos pertenecen a nuestros autores, la institución tiene un repositorio para eso, pero están disponibles para todas las personas en general. Podría también que se publiquen por medio de licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, su adaptación, distribución de forma gratuita. ¿Para qué sirve un REA? Sirven para orientar los objetivos de nuestro curso, para mejorar la accesibilidad, para no centrarnos necesariamente en la presencialidad o en la sincronía. Sirven como puente para conocimientos previos a nuevos conocimientos, para la adquisición o la construcción cognitiva de nuevos conocimientos. Pueden adaptarse a diversidad de situaciones. Pueden ayudarnos a despertar el interés, la curiosidad y la creatividad del estudiante. Aquí estamos hablando un poquito de motivación y no tanto del enfoque tradicional que la activación como una activación física, eso que es como que la gente esté alegre, que se sienta feliz, que se sienta motivada, que piensa como más bien de la actividad física. No, el enfoque actual de la motivación que buscamos promover en los sistemas educativos es esta motivación que lleva a las personas a producir conocimiento, a generar, a resolver problemas, a plantear soluciones, a indagar de forma más profunda en situaciones. Y esos recursos nos pueden llevar a ese objetivo. Ahora sí, a la hora que nos vamos a proponer hacer un recurso educativo abierto, o un material educativo, debemos pensar algunas preguntas básicas a la hora de plantearnos cómo hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Es muy tentador, por una cuestión de creer que es eficiente en tiempo, empezar a trabajar de una vez y empezar a jalar materiales y pegar y cortar y no sé qué, y agregar y citar. Pareciera como nos quitamos toda la parte de planificación porque no tenemos tiempo. Si no planificamos lo que vamos a hacer, no estamos seguros en qué vamos a lograr, no tenemos certeza si vamos a lograr el objetivo que pretendemos y además podríamos generar algo que no necesariamente cumpla nuestro objetivo. Entonces vamos a generar algo que puede verse bien, que puede parecer un recurso educativo, pero no necesariamente cumple la función para la cual yo la estoy haciendo. Entonces, tengo que pensar qué voy a poner, qué voy a integrar, qué material voy a elaborar, qué tipo. Voy a traer materiales, videos de otras cosas. Voy a hacer un Excel Learning, que por ejemplo es como una página que funciona como parece una página de internet. Entonces, puedo ponerle videos, puedo poner preguntas, puedo poner imágenes, puedo poner textos, ¿verdad? ¿Qué herramientas voy a poner? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer sincrónico? ¿Lo voy a hacer interactivo? ¿Verdad? ¿Qué contenidos? ¿Qué contenidos de los que ya tengo
puedo profundizar, si es que voy a profundizar, o si es si tengo ya tengo un material que es un libro y está muy claro, porque voy a generar algo que ya está en el libro, a menos que sea que necesito explicar algo más claramente, más oportunamente en un material, ¿verdad? Si ya tengo algo, ¿para qué voy a generar algo? ¿Verdad? ¿A quién va? Muy diferente es pensar que un material esté orientado para estudiantes de matemática general que tal vez por descuido todavía no dominan mucho el lenguaje matemático, entonces el material que hago para ellos debería tener por lo menos alguna indicación qué significan algunos símbolos, qué significan algunas expresiones, a diferencia que tal vez sea un estudiante de matemática discreta que ya pasó por este curso y otros cursos de matemática, que donde ya tiene cierto dominio del lenguaje matemático y ya necesitaríamos, podemos omitir ciertas explicaciones o ciertos significados. Entonces es muy importante tomar en cuenta la característica y dentro de esto es la posibilidad que tengamos estudiantes con necesidades educativas, por lo tanto deberíamos incluir elementos de accesibilidad ya de por sí, por elementos que Melissa nos va a mencionar con respecto a la accesibilidad universal. ¿Para qué carrera? ¿Para qué grupo? ¿Verdad? ¿Para qué contexto educativo? Porque tal vez podríamos hacer algo para un contexto de una actividad de extensión para adultos mayores, ¿verdad? Entonces, no puede ser letra pequeñísima, no puede ser algo demasiado técnico porque no sabemos si tendremos adultos mayores solamente con primaria o tendremos adultos mayores tal vez ya profesionales pensionados, entonces varía mucho, entonces hay que pensar eso. ¿Y para qué? ¿Verdad? Porque podría parecernos atractivo hacer algo por hacerlo, porque necesitamos un apoyo, pero si no tenemos claro para qué, también podríamos fallar en qué tipo de recursos seleccionar. ¿Cuál es la finalidad? Porque podríamos vernos con la intención de hacer un material con una intención en nuestra cabeza y a la hora de ir a buscar esos recursos, materiales que mencioné en el que haya demasiados y como no explicitamos nuestro propósito, perdamos la dirección en la marea de información que nos parece toda interesante y valiosa, pero tal vez no toda es oportuna para lo que queremos en este momento. Entonces, debemos tener claro a la hora de plantear cualquier recurso educativo abierto, cualquier recurso educativo, tener claro el objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Un objetivo, no el objetivo del curso, porque tal vez un material de este tipo sería un libro que ya un autor lo tiene, ya definió los objetivos que pueden ser coherentes en nuestro curso, pero tal vez puede ser un objetivo más pequeño, más simple, para una clase, para una unidad de nuestro curso. Y ahora sí, ya teniendo claro cuál es nuestro punto de llegada, vamos a recopilar y seleccionar y investigar y organizar información que podamos incluir. Vamos a definir una estructura, una jerarquía, de lo menos complejo a lo más complejo, de lo más simple a lo más complejo, de un nivel de generalidad de conceptual a un nivel más puntual, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Si hacemos Excel Learning, ¿cuál es el árbol de contenidos? ¿Verdad? Que es como una llave, un conjunto de llaves, es decir, bueno, ¿cuál es el tema más importante? ¿Cuáles son los subtemas? ¿Y cuáles son los subtemas de esos subtemas? ¿Verdad? Podría ser, si va a ser una jerarquía visual, si va a ser una infografía, por ejemplo, si voy a hacer un video, qué estructura le voy a dar, una introducción, ¿verdad? A partir del guión. Y ahora sí redactamos los contenidos, les damos forma, parafraseamos, si lo vamos a generar nuevo, pues lo escribimos. Ahora sí, producimos el material y lo publicamos, ¿verdad? Ya aquí lo que nos queda al final es pues hacer un conjunto de pruebas y correcciones con los destinatarios, con otros profesores pares que nos puedan revisar, destinatarios, qué sé yo. Entonces ya ahí vamos teniendo un material pues mejor perfilado y más oportuno. Algunas recomendaciones, independientemente del material que ustedes quieran realizar, yo les recomiendo que tengan una redacción que sea clara, concreta y sencilla. A veces queremos complicar mucho y concatenar muchas oraciones. A veces es un tema simplemente de redacción, no tiene que ver ni de especialidad en nuestra área. Es un tema de que sea puntual, que sea concreto y simple, ¿verdad? Oraciones bastante simples.
dependiendo de qué tan cercano queremos mostrarnos a nuestro público meta, podemos pensar en una cuestión de cercanía, un lenguaje, si vamos a hablar con estudiantes o creemos que el material como que sea muy la persona sienta que hay alguien ahí detrás, no necesariamente nosotros, sino el autor del material interactúa de forma muy cercana y vas a encontrar y tenés que ir a tal parte, o si más bien es algo que queremos que sea bastante formal y ustedes encontrarán, ustedes van a dirigirse, ¿verdad? Será un gusto estar con ustedes, estaremos atentos a todas sus observaciones a través de la línea, o el correo o el foro de consultas, y ahí podemos ver que podemos generar una cercanía a través del lenguaje con las personas, de su contenido y también el tema de la accesibilidad, es decir, bueno, si hay algo muy particular que necesita una mediación para hacerlo accesible, pues bueno, también podemos hacer referencia ahí que las personas puedan buscarlo o contactarnos para eso. Tengo un aspecto agradable, ¿verdad? De acuerdo a la población meta. No vamos a poner figuras muy infantilizadas para tal vez una población adulta mayor o para tal vez los destinatarios de una junta directiva o unos compañeros de una contraparte, mejor dicho, no compañeros, sino contraparte de un proyecto de investigación. Tal vez podemos tener un curso de primer año que podemos ser todavía como muy infantilizado algunas cosas o como todavía como muy divertidas, cuando podría ser tal vez un curso de doctorado que no necesariamente tiene que ser así, pero debería ser igual agradable y accesible. Y que el material deberíamos tratar de ver si los estudiantes interactúan con esto, ¿verdad? Saber que los estudiantes lo reconocen, saben manejarlo, preguntarles que si vamos a generar una infografía, vamos a generar un Excel Learning, vamos a generar un PDF interactivo, vamos a usar videos, preguntarle a nuestros estudiantes o a nuestros destinatarios cómo les fue, qué les pareció. A veces también, si vamos a generar solamente un documento con un montón de contenido y lo vamos a poner para que el estudiante lo lea, no lo va a leer a menos que sienta la necesidad de lo que no se evalúa no se aprende, ¿verdad? Es como el estudiante decide que es opcional en el caso de los cursos, mejor que sea un material que pueda mediarse o sea necesario para una actividad de aprendizaje, para que lo consulte, para que lo referencie, para que lo analice, para que lo utilice como guía para hacer una actividad de aprendizaje. Pero es importante que también no solo pensemos cómo las personas lo van a usar o en qué momento lo van a usar para que interactúen con el material y cumplan la finalidad para la cual lo creamos. También deberíamos tratar como a través de ese lenguaje que les vamos a dar, que les permita a ellos sentirse cercanos y esa interacción, pues los materiales deberían tratar de generar una autorregulación de los aprendizajes, orientar a los estudiantes a través de análisis crítico, a través de dar orientaciones claras. Yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, o les pongo muchas veces en las indicaciones, vamos a utilizar para las consultas el método 2 antes que mí. Y se preguntan qué es, y yo, bueno, usted va a consultar a 2 compañeros antes o a 2 recursos antes que preguntarme a mí, porque cuando ya yo venga conmigo le voy a preguntar, ¿y qué consultaste? ¿Qué te dijeron los compañeros? ¿Qué referencias tuviste? Para que las personas sientan ese nivel de autonomía necesario que ellos tienen que demostrar. Generar expectativas para activar la reflexión, este tema es también, es más fácil, es ideal generar esa motivación a través de que la persona pueda reflexionar, generar productos y confrontarse a generar ideas innovadoras, puede ser en situaciones ficticias, puede ser situaciones en casos de la vida real, porque eso nos apoya la capacidad de análisis y el pensamiento crítico que tanto deseamos, ¿verdad? En cambio, el material es muy como, pasa mucho en primaria y secundaria en muchas actividades de aprendizaje, que el estudiante tiene un texto, una guía de preguntas y lo que tiene que hacer es lo que está en el texto del párrafo 1 y la pregunta 1 y tiene que copiar en el cuaderno. Lo que está en el párrafo 2 en la pregunta 2. Entonces, a eso me refiero que debe generar mucho más que simplemente transferir información de un lugar a otro. Y pues bueno, también es importante que debe referir a diferentes fuentes, que pues no todo tiene que estar ahí, pero sí puede referir a otras fuentes adicionales para que lo consulte, para que compare las ideas de este autor con este otro autor, o podría reflexionar, bueno, ahí ese es uno de los paradigmas que estamos comprendiendo en nuestro curso, o esta es la metodología de diseño, por ejemplo, pero pueden revisar las metodologías de fulano y tal que están en estos links, ¿verdad? También es importante que si es un material que vamos a generar para nuestros estudiantes, esté claramente referenciado si la información la tomamos de otros autores.
Y en cuanto al contenido, ahora sí pensemos un poco qué vamos a poner ahí. Unos tips claros. Empecemos de lo simple a lo complejo. Tenemos una introducción clara de qué es lo que va a encontrar la persona. Va a encontrar esto, esto, esto y esto. Ahora sí, vamos a desmenuzarlo en cada una de las secciones. De lo general a la particular. Y de los conceptos amplios a los conceptos más específicos. Es una forma de que la persona va a poder cognitivamente tener una idea más clara según va introduciéndose en el material, porque tiene ideas como simples y las va organizando. Y una vez que las tiene organizadas, va a ir profundizando en ellas y va haciendo como un árbol o un arbusto mucho más complejo. Y eso le va a permitir a la persona no sentirse saturada de información desde el inicio, donde un montón de cosas, no. Pasemos como, hagamos chunks de información, partes simples que vamos a esas, según la persona va demostrando algún dominio del conocimiento o va sintiendo cierto dominio o una explicación simple, ir agregando más cosas. Así como cuando los niños empiezan en una escuela, empiezan con una de las operaciones básicas de la aritmética y según va dominando va pasando a otras. Es lo mismo. Podemos explicar conceptos muy complejos de física cuántica si queremos, pero empezamos con los más básicos y según lo vamos profundizando, vamos agregando cosas más o vamos profundizando más en ese concepto. Y eso le permite a las personas pues ir sintiéndose más seguro a la hora de avanzar en el documento. Pues bueno, esta presentación, al igual que el video, va a ser, se las va a pasar los compañeros de Editai Digital vía correo electrónico. Y aquí les dejo algunas de las referencias que utilicé para elaborar esta presentación, que son bastante útiles, en realidad son bastante más amplias de lo que les estoy presentando, por si quieren consultarlas más a profundidad. Meli, son todos tuyos. Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes a los participantes. Permítame enciendo la cámara. Voy a proceder a compartirles ahora yo la pantalla, ¿verdad? Para lo que es la segunda parte magistral, por decirlo así. Bueno, yo me voy a centrar en lo que es conceptos como la accesibilidad universal. Esta está relacionada, ¿verdad? Ya en materia académica, por decirlo así, hablamos más bien del diseño universal para el aprendizaje, que se conoce como DUA por sus siglas en español, ¿verdad? Vamos a ver algunas recomendaciones para distintos tipos de materiales, por ejemplo, imágenes, infografías, videos, audios, por ejemplo, ¿verdad? Materiales interactivos también, como los sitios web, por ejemplo, o qué sé yo, un Excel Learning, algo que necesite que el usuario tenga el control de cómo consultar la información. Bien, partamos del concepto de accesibilidad universal en general. La accesibilidad universal es una condición que deben cumplir diversos elementos. Dice el concepto que para que puedan ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Esto de manera autónoma, natural y sin que, o sea, promoviendo nosotros una forma de igualdad, ¿verdad? Proporcionar a todos igualdad de condiciones, esto sin importar o más allá de que la persona pueda tener o no alguna condición de discapacidad. Entonces, el ejemplo más claro de la accesibilidad universal lo vemos con la construcción, por ejemplo, de una rampa, ¿verdad? La rampa podría pensarse que es diseñada en un edificio para las personas que utilizan silla de ruedas, pero no necesariamente, porque si por ejemplo a ese edificio necesita ingresar una mamá con un coche, pues a ella de pronto también le va a servir. Igual una persona adulta mayor, ¿verdad? A la que tal vez le duelen un poco las rodillas o qué sé yo, ¿verdad? Tal vez se le haga más fácil utilizar una rampa. Si es empleados del mismo edificio, por ejemplo, y necesitan llevar algún carretillo con alguna carga, pues obviamente también van a necesitar de la rampa. Y vemos que esa misma rampa sirve para personas que cuentan con alguna condición de discapacidad como para personas que no la tienen, ¿verdad?
Recordemos además que todos en algún momento podemos presentar algún tipo de condición de discapacidad temporal, ¿verdad? De pronto, qué sé yo, si yo me caigo y del golpe me quebré las dos piernas, pues probablemente vaya a necesitar de una silla de ruedas, aunque sea de forma temporal. Entonces, pensar en accesibilidad universal es pensar en que el medio esté disponible para todos y que todos lo podamos utilizar de manera autónoma, ¿verdad? Bueno, para enfocarnos en lo que es la elaboración de materiales, vamos a hablar un poquito del diseño universal para el aprendizaje. Comencé con la accesibilidad universal porque en realidad este diseño universal para el aprendizaje nace de este principio de accesibilidad universal. O sea, de hacer materiales que estén enfocados no solo para personas con discapacidad, ¿verdad? Sino hacer materiales que sean pensados para todos, incluso para las distintas formas de aprendizaje, porque hay un grupo de personas que es más visual, otros son más auditivos, ¿verdad? Otros son kinestésicos, ¿verdad? O sea, que utilizan diferentes formas para aprender. Y hay personas que necesitan leer la información, otras esquematizar, ¿verdad? Entonces, pensando en cada una de esas poblaciones, es que nace el concepto de diseño universal para el aprendizaje. Bueno, es una tendencia que sí nace de una universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tiene sus siglas en inglés, UDL, y promueve que el curso sea planificado justamente para contemplar las necesidades de cada uno de los estudiantes. La finalidad del DUA es reducir barreras y maximizar el aprendizaje, y esto ellos lo promueven como que va más allá de elaborar materiales accesibles. Por supuesto que si cuando yo los elaboro aplico las pautas de accesibilidad, pues también estoy abarcando a este tipo de población. ¿Cuáles son los principios del DUA? Bueno, para pensar en desarrollar un material que cumpla con esos principios, tenemos que se fundamenta básicamente en tres preguntas: el qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el por qué del aprendizaje. Entonces, con el qué del aprendizaje tenemos que pensar, ok, ¿cómo es que las personas comprenden la información? ¿Verdad? Entonces, analizar el tipo de estudiantes, ¿verdad? En el caso de que seamos docentes, el tipo de estudiantes que tenemos en nuestro grupo. Entonces, identificar quiénes son más visuales, identificar quiénes prefieren o necesitan hacer un esquema, ¿verdad? Ok, entonces, partir de esto, de que cada uno de mis estudiantes, ¿verdad?, tienen una manera distinta de aprender. Procedemos al cómo del aprendizaje. Entonces, tomando en cuenta estas habilidades, yo como docente, ¿verdad?, ¿qué estrategias necesito aplicar para que esa persona tenga el insumo que va a ser más efectivo para un mejor aprendizaje, ¿verdad? Y después el por qué. El por qué tiene que ver con la atención y la priorización de la información que establece cada persona, ¿verdad? De pronto, lo que un estudiante considera más importante, ¿verdad?, o que debería memorizarse sí o sí, no es lo mismo que considera otro, ¿verdad? Cada uno tiene como esos distintos enfoques, ¿verdad?, de establecer sus prioridades en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el diseño universal a los recursos de aprendizaje? Lo ideal es que cuando vayamos a proporcionar materiales a nuestros estudiantes lo hagamos de distinta manera. No nos enfoquemos en crear un curso y hacer videos, ¿verdad? Y que todo sea videos, sino que ojalá lo ideal es que de un mismo material podamos ofrecer, qué sé yo, un video, un audio, una infografía, ¿verdad? Obviamente ustedes me van a decir, bueno, pero entonces eso representa mucho trabajo, porque quiere decir que un mismo material o un mismo tema yo debería presentarlo de distintas maneras. Entonces, en un principio, el DUA sí busca esto, ¿verdad? Que un mismo tema se pueda presentar de diferentes maneras para que el estudiante, según sus necesidades, adopte
o aplique el que mejor se ajusta, ¿verdad?, a su forma de aprender. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no implique mucho trabajo? Bueno, pues el DUA también busca promover lo que es el trabajo colaborativo entre profesores. De pronto, si yo como docente doy un mismo curso, ¿verdad?, que algún otro colega, pues podemos coordinar para que, por ejemplo, yo desarrolle la infografía y mi colega desarrolle el video. Entonces ahí nosotros nos compartimos los materiales y ya los dos tenemos para nuestro curso diferentes formas de presentar la información. Entonces veamos que esto viene siendo como una red colaborativa de trabajo. Después, desarrollamos nuestros materiales como recursos educativos abiertos. Entonces, por ejemplo, si yo como docente genero una infografía y cumplo con los lineamientos que nos solicita el repositorio institucional, tenemos la ventaja de que contamos con un repositorio en el TEC, ¿verdad? Podemos solicitar a la biblioteca que este material sea subido a este repositorio y ya mi material queda disponible para que cualquier docente lo necesite. Entonces, igual, si yo como docente voy a buscar un material de un determinado tema, pues ojalá tenga posibilidades de contar con un video, con una imagen, con un interactivo, ¿verdad?, etcétera. Entonces veamos cómo todo se va englobando, ¿verdad? Todo se va uniendo y cómo a través de la colaboración, ¿verdad?, y de compartir nuestros materiales, convertirlos en recurso educativo abierto, o sea que esté disponible para todos. De esa manera podemos cumplir con lo que nos solicita el DUA sin que necesariamente represente mucho trabajo. Entonces, bueno, aquí en el último punto retomamos la importancia que tiene el repositorio institucional. Entonces, ya como para concluir esta parte, si yo realizo cualquier tipo de material, lo subo al repositorio, esto me permite llegar a un mayor número de estudiantes, ¿verdad? Bueno, en el caso de que haya por acá alguien que no sea docente, pues igual, hablemoslo en términos generales, a una mayor cantidad de usuarios, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con que si la persona tiene o no tiene una condición de discapacidad. Ya lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? El crear recursos que cuenten con algunos lineamientos pensando en cierta población, pues en realidad puede beneficiarlos a todos, ¿verdad? A esto me refiero, yo creo que este ejemplo ya lo he puesto y si no, pues lo retomo, ¿verdad? Por ejemplo, para los celulares, cuando se inventó el celular, la mensajería de texto fue pensada para que las personas sordas que no pueden hablar por teléfono puedan utilizar un celular. Entonces ellos utilizan la mensajería, ¿verdad? Y esa es una manera de ellos poder comunicarse a través de un celular. Si no, no habría forma posible de que ellos lo puedan hacer. Y veamos que la mensajería que fue pensada en un inicio para personas sordas, en realidad ahora la usa todo el mundo. Y hay aplicaciones que son de las más utilizadas, por ejemplo WhatsApp, que parten de este principio, ¿verdad? Que es una aplicación de mensajería. Todo esto, como les decía, forma parte de lo que se busca promover con el diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Creamos un material que tenga lineamientos accesibles, lo presentamos ojalá en distintas maneras y así es como promovemos el diseño universal para el aprendizaje. Ok, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son las recomendaciones según los distintos tipos de materiales para que estos sean accesibles. Comenzamos con las imágenes. Las imágenes pues son un recurso muy valioso y uno de los recursos también más utilizados en lo que es apoyo, ¿verdad? Apoyo visual para todos nuestros cursos o incluso para cualquier tipo de documentación, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer una presentación, lo ideal también es que sea muy visual, ¿verdad? Que lo que nosotros proyectemos sea agradable a la vista y que ojalá esa imagen nos permita nos permita servir de apoyo para que las personas o nuestros participantes, ¿verdad? Recuerden puntos importantes de
de nuestra presentación. Evitemos, por favor, bueno, utilicemos contrastes adecuados entre fondo y los elementos de la imagen. Disculpe. Utilicemos contraste adecuado entre fondo y elementos de imagen. Esto quiere decir que ojalá no utilicemos colores que sean chillones, ¿verdad? Ojalá que utilicemos colores adecuados que nos permitan diferenciar las formas de los diferentes elementos que conforman nuestra imagen. Ahorita vamos a ver ejemplo. Evitemos incluir en la medida de lo posible texto dentro de una imagen, porque entre más texto tenga esa imagen, más difícil va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos incluir texto alternativo a esta imagen, no vamos a poder incluir todo ese contenido, ¿verdad? Entonces, limitémonos como a conceptos importantes. En la medida de lo posible, si necesariamente tenemos que incluir texto, ojalá que guardemos el formato de imagen como un PNG. ¿Por qué? Bueno, pues porque el JPG está demostrado que como que tiende a bajar la calidad, ¿verdad? Y los textos dentro de una imagen JPG tienden a verse pixeleados. Por ejemplo, el PNG, en cambio, ¿verdad? Pues permite una línea más nítida en cuanto a lo que es la línea de texto. Lo que les decía, ¿verdad? Es muy importante que donde vayamos a aplicar esa imagen, ya sea en un documento Word, ya sea en una presentación, ya sea en la plataforma del TEC, ¿verdad? En un TEC digital, por ejemplo, donde quiera que vayamos a usar esa imagen, ojalá que le incluyamos siempre el texto alternativo. Esto toma mucha relevancia ahorita en la época en la que estamos, porque ustedes saben que a veces la conexión tiene problemas, ¿verdad? A veces las imágenes no nos cargan y demás. Entonces, si nosotros contamos con un texto alternativo, aunque la imagen no cargue, la persona que está ahí consultando la información puede tener una idea de lo que esa imagen debería proyectar. Acá, tal vez para comprender mejor lo que hemos estado hablando, tenemos dos ejemplos de imagen. En la primera, tenemos una que está como cargada de muchos elementos, ¿verdad? Tiene muchos conceptos, tiene flechas que van para distintos lados, ¿verdad? Y eso hace que se dificulte comprender la información. La segunda es mucho más sencilla, ¿verdad? Tal vez las líneas son más planas y demás, tiene muchos menos conceptos y es más fácil de comprender cómo funciona el ciclo del agua, ¿verdad? Entonces veamos ahí el ejemplo de las dos. Veamos, por ejemplo, ahí donde dice escurrimiento de agua a ríos, ¿verdad? Eso dependiendo. Si hay una persona con dificultades visuales, no necesariamente una persona ciega, sino alguna persona con baja visión, podría ser que ese contraste, esa persona pierda parte de ese texto que lee ahí. O donde dice filtraciones, que ese es un texto blanco que se confunde, digamos, con las flechas, con el color café ¿verdad? Entonces, esos contrastes ahí no son los más adecuados y puede ser que esto afecte a personas de baja visión. Personas con necesidades educativas, bueno, pues ver tanta flecha para todas partes, ellos no podrían comprender cuál debería ser el orden de lectura, ¿verdad? Y entre tanto concepto, pues puede que pierdan algo que deberían memorizar. También podemos ver que si, por ejemplo, yo necesito colocarle un texto alternativo a esa imagen, no podría. En el espacio que me ofrece el texto alternativo, yo no podría incluir todos esos elementos. Y tras de todo, explicar más o menos cómo es que van relacionados, ¿verdad? Entonces, contemplemos todo eso a la hora de manejar imágenes. En el segundo caso, tiene líneas mucho más sencillas, pues el problema acá de contraste, podría presentarse tal vez un poquito en las líneas de evaporación, que si ustedes ven después del color verde, tienden a confundirse con el cielo,
Eso de pronto podría arreglarse. ¿Cómo? Pues utilizando tal vez de pronto flechas en un color más clarito, un celeste casi blanco, ¿verdad? Para que pueda mejorar el contraste. Sin embargo, pues es una imagen que está bastante bien. Yo podría aplicarle un texto alternativo, podría utilizar todos esos conceptos que están ahí y no habría problema. Tal vez sería hasta, o sea, mucho más fácil de explicar y para las personas mucho más fácil de entender. Ahora, pasamos con lo que son las infografías. Con las infografías, bueno, la infografía podríamos decir que en principio es una imagen, lo que pasa es que con muchos más elementos, ¿verdad? Entonces, porque por lo general el formato que tiene la infografía pues viene siendo JPG, ¿verdad? También hay casos en los que se usa como PDF, ¿verdad? Pero en realidad la infografía es muy visual. Y por lo general se elabora siendo una imagen pues con muchos componentes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Bueno, que cada uno de los elementos que componen esta infografía, ¿verdad? Fondos que no estén cargados de qué sé yo, de gradientes o de texturas, ¿verdad? Porque esos fondos podrían hacer que se pierda texto. En la medida de lo posible, utilicemos fondos que sean lisos. Cuidemos el contraste siempre entre fondo y color de texto. Utilicemos tipografía sans serif para lo que son cuerpo de bloques de texto. Por ejemplo, para títulos, sí podemos utilizar algún tipo de letra, tal vez como Times Roman, ¿verdad? O algún tipo de letra cursiva, no hay problema, pero dejémoslo solo para los títulos, no para el cuerpo o sea, para el contenido de la infografía. Utilicemos tamaños mínimos de 12 puntos, ¿verdad? Si bien es cierto, la infografía, a veces se visualiza así, ¿verdad? Para que se pueda visualizar en toda la pantalla se ve muy chiquitita, pero que cuando la gente pueda ampliar, pues eso le permita tener un tamaño de letra que no le impida leer la información. Cuando hablemos de infografías, utilicemos frases cortas, ¿verdad? Párrafitos cortos. La idea no es cargar una infografía ahí de texto, ¿verdad? Sino que la idea de la infografía es poder brindar de una forma visual conceptos importantes. Entonces, enfoquémonos en que sean frasecitas cortas, que tenga un orden de lectura que definitivamente el usuario no se pierda, ¿verdad? Que no sepa qué debo leer primero, por dónde empiezo, ¿verdad? Sino que haya como un orden de lectura donde se vaya, donde se pueda apreciar de manera fluida la información. Después, las imágenes que vayamos a utilizar, como les decía, la infografía suele ser muy visual. Las imágenes que vayamos a utilizar, ojalá que sean de una misma línea gráfica. Evitemos, por ejemplo, usar elementos lineales, ¿verdad? Qué sé yo, iconos que no tengan relleno, fotografías, iconos con relleno, etcétera, ¿verdad? Utilicemos también lenguaje simple. Si vamos a exponer algún término complejo, pues brindemos ejemplos, ¿verdad? Para que sea más fácil comprender esa terminología. Si tenemos que utilizar números o cifras numéricas, si son muy grandes, por ejemplo 2 millones, en vez de poner el 2 con todo el montón de ceros, pongamos solo 2 y la palabra millones, ¿verdad? Si vamos a colocar porcentajes en esa infografía, pues ofrezcamos pistas para poder, para que la gente lo comprenda más fácilmente. Por ejemplo, si yo digo el 25% de las mujeres, ¿verdad? Podría complementar 25% o lo mismo decir una de cada 4 mujeres, ¿verdad? Por ejemplo. Si utilizamos gráficos, busquemos resaltar los elementos importantes, ¿verdad? Porque los gráficos suelen tener como mucha información, entonces lo que nosotros queremos que quede claro con los gráficos, eso podemos hacerle un tamaño de letra más grande y resaltarlo un poquito más. En las barritas de gráficas, ¿verdad? Coloquemos los valores porcentuales que representan cada una.
Y para ver, para entender mejor lo que he estado hablando, pues igual les proporciono dos ejemplos. El primero, vean que, bueno, los dos tienen mucha información porque los dos se refieren a la historia del Internet. Veamos que el primero, el título, pues ahí sí se ve un poquito más grande, pero no está bien definido como tal, ¿verdad? Veamos que hay logos ahí que de pronto son muy grandes, entonces podrían llegar a hacer que se pierda la jerarquía de ese título, ¿verdad? El título está posicionado en un lugar donde no está claro que ese es el título, ¿verdad? El orden de lectura, por lo general cuando utilizamos un elemento redondo estamos acostumbrados a iniciar buscando la información en orden de las manecillas del reloj. Veamos que este está al contrario, ¿verdad? Este montón de flechas y demás relacionadas con los años, pues hacen que se pierda muchísimo la atención, ¿verdad? O por dónde empiezo a leer y demás. En el segundo caso, pues lo que se hace es como una línea de tiempo, se aprovecha el espacio hacia abajo, vean que ahí incluso no se ve toda la infografía, pero la infografía tiene esa ventaja que puede ser tan larga como se requiera. Veamos que cada uno de los años significativos está dividido, o sea, tiene un color ahí distinto, ya las flechas tienen un orden, entonces es más fácil seguir ahí como la línea de la información, ¿verdad? El título, pues sí, perdón, el título está claramente definido. Y si bien es cierto, utiliza elementos gráficos distintos, ¿verdad? Eso podría mejorar, pero pues está bastante más clara que la primera. En cuanto a animaciones, bueno, con las animaciones tenemos que tener cuidado de que no utilicemos elementos parpadeantes, ¿verdad? Hay una regla para el parpadeo, ¿verdad? Este tiene que ser, ojalá, de más de 3 a 5 segundos, ¿verdad? O sea, que el choque no sea muy intenso, ¿verdad? El contraste que utilicemos en la animación sea igual, adecuado, evitemos esos colores chillantes, ojalá poner un parpadeo así como, no sé, un destello amarillo, ¿verdad? Eso pues puede perjudicar incluso a personas que tengan epilepsia. Donde vayamos a utilizar animación, recordemos incluir el texto alternativo, ¿verdad? Aquí igual, se tienen dos ejemplos. Bueno, ese destello pues de pronto no es tan grave. Veamos que él sí dura más de los 3 segundos permitidos, ¿verdad? Entonces veamos que no es tan grave. Sin embargo, utilicemos las animaciones como para el segundo ejemplo, ¿verdad? Que es una manera de cómo formamos pues ahí la figurita a través de las líneas del triángulo. En cuanto a los audios, bueno, los audios están siendo muy utilizados y es un material que viene en auge, ¿verdad? Es un muy buen recurso, ¿verdad? Que está siendo explotado actualmente. Ahora lo conocemos como podcast, ¿verdad? Vemos que hay diferentes sitios en los que podemos escuchar podcast. Tengamos en consideración que los controles de ese audio estén siempre disponibles para el usuario, o sea, que en ningún momento se oculten, que si el usuario quiere poner play lo puede hacer, que si le quiere subir el volumen lo puede hacer, ¿verdad? Que este audio no empiece de manera inmediata cuando se carga la página, sino que sea el usuario el que decida cuándo iniciar con el audio. Proporcionemos, ojalá, una versión textual de lo que se está diciendo. Ojalá hay como puede ser el mismo guión que utilizamos para grabar ese audio, pues ofrezcamos el documentito PDF ahí como un enlace, descargue el contenido del audio acá, entonces que la persona pueda tener acceso de forma escrita de lo que se está diciendo, ¿verdad? Y veamos acá el ejemplo.
En el primer caso, pues visualmente puede estar mejor, ¿verdad? Porque vemos que ahí tiene un encabezado y, o sea, todo se ve como más ordenadito, tiene muchos más elementos gráficos que el segundo ejemplo. Sin embargo, no hay manera de obtener información del contenido del audio. Mientras que en el segundo ejemplo, veamos que incluso lo proporcionan en 2 idiomas. Entonces viene el audio con sus controles y lo que dice ese audio. Si no lo pueden poner así, como está en el ejemplo acá, ¿verdad? Que en el ejemplo acá está, donde está el audio, está el texto. Sino que no importa, puede ser, ya les digo, un PDF que la persona decida si lo descarga o no. En cuanto a videos, bueno, pues los videos igual, que los controles estén a disposición del usuario, incorporar subtítulos, por favor, no olvidemos los subtítulos. Ojalá para que un video sea completamente accesible, pues en realidad debería tener una persona intérprete, en el caso nuestro del ESCO. Pero eso es muy difícil, ¿verdad? Porque sí tiene que ser una persona que esté certificada, que conozca el idioma y demás, pero ya ya eso sería para que nuestro video sea con un nivel de cumplimiento AAA, ¿verdad? Pero para que sea un nivel adecuado, incorporémosle los subtítulos. Ofrezcamos audiodescripciones para cuando, sobre todo, bueno, no sé, los que tienen su cuenta en Netflix, no sé si han visto que hay películas que ofrecen esta audiodescripción. Eso es para las personas ciegas, ¿verdad? A lo que se refiere la audiodescripción es que pueda describir a detalle todo lo que corresponde al escenario, ¿verdad? Del video. Qué sé yo, si ella iba caminando por campos verdes, donde se veían grandes montañas, un día soleado, ven, todo lo que, no propiamente lo que es locución, pero sí todo que describa lo que está pasando, en el caso de que sea necesario. En realidad los videos educativos, pues es muy poquito lo que requieren de estas audiodescripciones, porque tal vez el fondo no es relevante. Esto se utiliza mucho cuando son películas, por ejemplo. Igual, cuando vayamos a incluir nuestro texto alternativo, ya sea en plataforma Tech Digital, en una presentación PowerPoint, recordemos colocar el texto alternativo donde indica ese video. ¿Ok? Aquí tenemos 2 ejemplos. Los dos tienen subtítulos, pero en el primer caso vean que no hay un contraste adecuado entre el subtítulo y el fondo, y aunque se cuente con esos subtítulos, es muy difícil de ver. Mientras que en el segundo caso, si ya le incluimos ese recuadro negro a las letras blancas, no importa lo que haya de fondo, si tenemos siempre ese cuadrito negro con las letras blancas, el texto no se nos va a perder. ¿Ok? Ya siento que he hablado demasiado. No, vamos ahora a que ustedes participen, que ustedes formen parte de una actividad de roles que tenemos preparada, ¿verdad? Vamos a ver cuántos participantes hay. Bueno, yo veo que son como poquitos. No sé si las hacemos todos en conjunto. Me parece que podríamos hacerlos todos en conjunto, ¿verdad? Entonces, permítanme compartirles esta actividad de roles que vamos a hacer. Permiso, un momentito. Ya casi les enseño la primera ficha de trabajo. Yo les voy a compartir una imagen. Les voy a dar una fichita con indicaciones de lo que se debe hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Voy a compartirles la ficha con lo que debemos hacer. Vamos a ver, acá está, pero déjenme y le hacemos un zoom. ¿Me indican, por favor, si ahí la pueden ver bien? ¿Se puede leer lo que dice? Perfecto, sí, gracias, Fab. Gracias. Igual se los voy a leer. Esta primera actividad dice, ¿logras ver la imagen? A continuación, yo les voy a compartir una imagen. Y ustedes me deben describir qué es lo que ven en la imagen.
y qué representa esa imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Hubiera hecho una pequeña presentación. Bueno, voy a compartirles ahora la imagen. Esta es la imagen. Quiero que ustedes me digan, por favor, qué es lo que ven. Los escucho. Pueden escribirlo en el chat o pueden indicarlo abriendo sus micrófonos. Una pantalla en negro. ¿Qué les dice esa imagen? Exacto, que no se ve nada. Correcto. No perfecto. Perfecto. Ok, está bien. Voy a proporcionarles entonces la descripción de esa imagen. Vamos a ver. Perdón, voy a compartir esta. Ajá. Ahora, ¿de qué trata la imagen? Los escucho. O los leo, pero dicen que se me perdió el chat. Según dice, es igual una pantalla en negro. Listo. Con unas letras. Ajá. Entonces, esas letras vienen siendo el texto alternativo. Ok. Ajá, hay personas bailando. ¿Qué clase de baile están bailando esas personas? Es general. Ajá. Entonces, ahora, les comparto otra imagen. Déjenme ver. Esa. ¿Qué les dice esa imagen ahora? ¿Qué clase de baile está bailando la gente? Ajá, 15 de septiembre. ¿Ven? Esa última imagen tiene una descripción más detallada. La que les enseñé anterior de personas bailando tenía una descripción. Pero esa descripción, aunque la tenía, no me permitía imaginar, o sea, todos pudimos imaginar distintos escenarios, distintos tipos de baile, algunos un salón de baile, algunos, qué sé yo, el aire libre, algunos una fiesta, ¿verdad? En cambio, esta otra es una imagen que les permite, o sea, una descripción que les permite por lo menos imaginar algo similar a esto. Sí, claro. Entonces, si nosotros no incluimos texto alternativo, a ver, les comparto esta de nuevo. Si nosotros no incluimos texto alternativo del todo, eso es a lo que se enfrentan muchas veces las personas ciegas. Cuando ellos necesitan consultar una imagen que carece de ese texto alternativo. Y de pronto, si lo incluimos, debemos tener en consideración que deberíamos ofrecer detalles que permitan a ese usuario del lector de pantalla poder comprender a detalle de lo que trata la imagen. ¿Verdad? Entonces veamos por qué es tan importante que nosotros podamos incluir imágenes con texto alternativo. Bueno, vamos al segundo ejemplo que les traigo acá. Vamos a ver, este no tiene como tantos pasos, entonces ya lo vamos a ver. Este es un segundo escenario. ¿Qué leo primero? A continuación yo les voy a compartir una infografía y ustedes, por favor, me indican cuál es el orden de lectura y me van a indicar también si pueden leer todos esos textos que trae la infografía sin esfuerzo y de forma fluida. Me van a indicar además qué es lo que más les llama la atención y a continuación se las comparto. No sé si ahí la ven bien, la puedo ampliar un poquito más. Ahí está bien. Bueno, yo la veo bien ahí. Lo primero está uno perdido entre tanto texto. Exactamente.
Yo no sé ahí dónde empiezo a leer. No, Y están borrosas las letras y son diferentes tamaños, unos muy pequeños como para problemas de la visión, no se puede. Ujú. Exactamente. Yo Veamos con que... astigmatismo no veo. Yo de que soy lento. Tampoco. O sea, No, todo eso- y hay mucha, para mí hay mucha imagen y entonces hace que uno se desvíe de los textos y se le pierde. Exactamente. Y vean, Eduardo nos comenta que, bueno, Bernardita nos, bueno, vamos en orden, vamos a ver. Katia Flores nos indica que no sabe por dónde empezar, efectivamente, o sea, ahí hay varios bloques de información, pero ¿cuál debería ser el primero? ¿Y cuál el segundo? ¿Y cuál sería el orden de lectura? Después, Bernardita nos indica que le llama la atención el dibujo, no las letras. Ajá, es correcto. Eduardo también nos dice, no se puede seguir un orden de lectura y algunos textos son muy pequeños, la imagen se ve borrosa. Exactamente. Y veamos que al utilizar una fotografía de fondo, por ejemplo, en el primer párrafo al final dice falta de acuerdo entre escoceses e ingleses. Ese texto ya ahí se pierde, ¿verdad? Porque no hay un contraste adecuado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que esta es la realidad a la que se enfrentan personas con necesidades educativas. Bueno, y vean que ustedes mismos me lo indicaron, no solo personas con necesidades educativas, personas con algún tipo de baja visión también tienen problemas para consultar esa infografía. Recordemos, por favor, definir una jerarquía de títulos, acomodar la información de forma que haya un orden de lectura, ¿verdad? Ojalá que no apliquemos más de 3 colores. Si bien es cierto, las infografías son gráficas. Perdón. Perdón. Tengo a mi chica pequeña por acá. Perdón. No hay problema. Les decía, la información que sea fácil de reconocer el orden de lectura, cuidemos el contraste y el texto y el tamaño de letra que vayamos a utilizar. Ahora, les voy a compartir el ejemplo. Ajá. De la infografía que tiene la misma información, pero ya un poquito distinta, ¿verdad? Bueno, si bien ella tiene un fondo, pero sin embargo los cuadros que tienen el bloque de texto no hacen que, o sea, son sólidos, entonces ahí la lectura no se pierde. De pronto el tamaño de letra está muy chiquito, ¿verdad? Pero recordemos que se puede ampliar, yo creo que ahí tal vez lo ven un poquito mejor. Ajá, está más ordenado. Vamos a ver. Sí, el tamaño aún es pequeño, pero recordemos que la infografía tiene la ventaja de que nosotros podemos ampliarla, ¿verdad? Y vean que aún así, bueno, si yo ampliaba la anterior, de pronto la letra se veía pixeleada, ¿verdad? En esta todavía la estoy ampliando acá más y no tengo ese problema, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay un orden de lectura, ¿verdad? Lo primero que me dice es datos generales de este rey Carlos I, el tipo de gobierno que tuvo a su cargo. Vean que incluso se resaltan, ¿verdad? Datos importantes. ¿Qué causa convocatoria de parlamento y cuáles son las consecuencias? ¿Ven? Entonces ahí hay como, es un hecho histórico, en realidad es la misma información, pero el orden de lectura es distinto. Bien, pasamos rápidamente, vamos a hacer el ejemplo del video. Es un nuevo ejemplo. Vamos a ver. Acá. Se me perdió la ficha. Bueno, ya casi les comparto rápidamente. La ficha, vamos a ver mientras la encuentro. La ficha lo que nos dice es qué dice el video. A continuación les voy a compartir un video.
y ustedes me deben indicar cómo se llama el personaje. Es un video sobre hacer presupuestos familiares y qué toman en cuenta, qué se debe tomar en cuenta para hacer ese video. Entonces, vamos a ver, voy a cerrar acá un poquito. Dejo de compartir. Acá tengo el video. Listo, atentos al video. Es un video cortito, igual ahí ella está diciendo cómo se llama. Tal vez pongámosle pausa ahí. Acá ya nos indica qué toma en consideración para hacer un presupuesto. ¿Qué me pueden decir del video? ¿Cómo se llama este personaje que habla? Yo no supe. ¿Y cuáles son los criterios que se toman en consideración para el presupuesto? Tampoco. ¿Verdad? Ok, ahora. Agua, luz, ¿será? Deberíamos suponer, ¿verdad? Porque ¿de qué otra manera podemos darnos cuenta que se toma en cuenta para hacer un presupuesto? Exactamente. Entonces, vamos a ampliar esto acá. Esta es la realidad a la que se enfrentan las personas sordas. Ellos necesitan consultar sus videos y en muchos casos ni siquiera tienen subtítulos. Ahí tengo un dedazo. Recordemos, los subtítulos deberían decir absolutamente todo lo que contiene el audio, ¿verdad? No deberíamos dejar pasar ningún detalle y tampoco deberíamos variarlo. O sea, el subtítulo debería decir tal cual textual lo que el audio está diciendo. Ahora, procedo a compartirles, ya hagamos este ejemplo ya de último, ¿verdad? Ahora nuevamente les comparto el video. Pongámosle pausa ahí para no hacer la actividad muy larga. ¿Qué me pueden decir ahora? Igual, tiene tanta información que no me da tiempo de leer lo que viene. Sí, sin embargo, bueno, no sé si les dio chance de leer, pero ahí ya, por lo menos en el subtítulo, nos indica que el personaje se llama Laura. Ella dice, hola, mi nombre es Laura y les voy a enseñar cómo hacer un presupuesto. De pronto vean, bueno, ahí está la imagen pausada. Entonces, sí es cierto, el uso de subtítulos deberíamos considerar un tiempo prudente, ¿verdad? Para que la persona pueda leer. Entonces, eso debemos contemplarlo. En este caso, pasan así de rápido porque el diálogo es muy rápido. Pero igual, o sea, la persona al tener control del video, eventualmente podría poner pausa. Sí es cierto, tal vez sea un poco engorroso, pero puede poner pausa para leer cada uno de los elementos. Sin embargo, ahora es más fácil obtener información aunque no podamos escuchar que antes cuando del todo no había subtítulos, ¿verdad? Entonces, bueno, el último ejemplo que les tenía era un sitio web, ¿verdad? Que si quieren, bueno, se los voy a mostrar así rápidamente. Acá está. Son páginas gubernamentales, ¿verdad? A las que se supone que todos deberíamos tener derecho a información. Resulta que cuando una persona tiene dificultad motora en miembros superiores, difícilmente utilice
el mouse para navegar, porque no tiene la facilidad, ¿verdad?, que tenemos todos de estar moviendo para todo lado donde queremos ir y hacer clic, sino que estas personas utilizan el teclado para navegar. Entonces, el teclado se utiliza mucho con la tecla Tab, ¿verdad? Con la tecla Tab yo voy avanzando en las distintas secciones que componen la página web. Y si yo le hago Shift y Tab, voy retrocediendo, ¿verdad? Y cuando yo le doy Enter, me meto a alguna página que quiera consultar. Entonces, tenemos el sitio del MEP. No sé si acá, bueno, tal vez, vamos a ver, acá tengo el teclado. Y ahorita estoy haciendo Tab, pero veamos que en la página no se ve ningún cambio. O sea, yo aquí no veo dónde estoy, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero ir a donde dice MEP, acá abajo, no sé si lo visualizan, en la esquina inferior izquierda se ve el enlace a donde voy a ir. En este caso dice mep.go.cr educatico, o sea, estoy ahorita posicionada en el botón verde. Me retrocedo ahí, estoy en noticias, pero ya ahí se me pierde. Ya ahí no, digamos, si yo quiero ir a donde dice MEP, no sé dónde, o sea, no sé cómo llegar ahí. No puedo hacerlo utilizando el teclado. Entonces, ahora tengo acá otra pantalla. Ay, ahora es capaz que no carga. Acá. La Defensoría de los Habitantes. Entonces, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero vean que ahí, no sé si lo ven, me aparece un recuadro negro que dice saltar al contenido con el primer tab. Entonces, si yo no quiero ir a los botones del menú principal, sino que quiero leer el resto de información, le doy Enter ahí, porque ya saltaría al contenido de la página. Si yo sigo dando Tab, ella se posiciona en los diferentes elementos de la página. No sé si lo pueden ver. Ahí, bueno, el botón se me desaparece, pero si yo le hago la flecha de abajo, ya se me despliega el menú. Y si yo hago Tab, vean, ya puedo ir, por ejemplo, a quiénes somos. ¿Ven? Vean que yo en ningún momento he usado mouse. Estoy solo utilizando teclado. Entonces vean que igual aquí me dice saltar a contenido. Si yo le doy ahí, vean que no, o sea, yo ya me voy a la flecha, ¿verdad? A consultar lo que yo quiera visualizar. Pero bueno, igual aquí si yo hago Tab, pues se me despliegan los diferentes elementos que tiene la página, ¿verdad? Bueno, ahí va por todos los enlaces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver quiénes son los jerarcas de la Defensoría en este momento, me voy al enlace que dice jerarcas y ahí ya consulto la información. ¿Ven? Mientras que en la del MEP, o sea, y quise tomar ejemplo de páginas de gobierno, ¿verdad? Para que veamos la importancia que tiene de que todos deberíamos tener acceso, ¿verdad? A poder consultar la información que está disponible ahí. Y no siempre es así, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios cortos, ¿verdad? Bueno, son para concientizar un poquito, para ponernos en los zapatos de personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición especial, alguna necesidad educativa, ¿verdad? De pronto nosotros, como lo hablamos anteriormente, podríamos tener algún tipo de discapacidad temporal. De si a mí me operan un ojo o ambos ojos, pues por un tiempo no podría ver. Si yo me quiebro un brazo, pues aunque sea solo el derecho, ¿verdad? Pues va a ser más difícil utilizar el mouse izquierdo, el mouse con la mano izquierda, perdón, y tal vez es más fácil navegar utilizando teclado. Entonces, tomemos en cuenta este ejercicio que acabamos de hacer. Vean que ustedes mismos fueron expuestos a distintas situaciones, ¿verdad? De personas con distintas necesidades. Y vean cómo el aportar algunos lineamientos permitió que pudieran tener acceso a información. Entonces, bueno, ya finalizamos con la actividad de roles. Dejo de compartir pantalla. Y no sé si hay alguna duda hasta el momento.
Sí, hay una pregunta, ya le vamos a dar la palabra a Ana Kennedy que la pidió y dame un segundo que, bueno, si quiere Anita, hace su pregunta mientras busco una pregunta que hicieron aquí en el chat. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Resulta que, bueno, mi hija que está en la universidad, ella es sorda profunda, ¿verdad? Y los profesores, yo sé que ellos hacen su esfuerzo y demás, ella lee labios, sin embargo, como estamos en esta modalidad, ha sido sumamente difícil para ella llevar los cursos. Y no solo eso, el tratar de leerle los labios a los profesores y compañeros, sino ellos dejan grabado tareas y demás, y ella obviamente no los puede leer, no los puede escuchar porque no hay subtítulos. Lo que dice la institución es que por una cuestión de política interna, ¿verdad? Ellos no graban utilizando subtítulos. Yo quisiera que ustedes me recomendaran, yo no quisiera pelear ni mucho menos, porque lo que queremos más bien es que la gente adquiera conciencia, ¿verdad? De las necesidades de estas personas, ¿verdad? Yo en realidad no estoy dispuesta a pelear, pero sí estoy dispuesta a hacer conciencia y buscar solución. Entonces quisiera tal vez que me recomendaran algo para ayudar a mi hija, porque yo misma tengo que sacrificar de ahí horitas, sábados, domingos, para traducirle lo que puedo, porque no puedo traducirle todo, ¿verdad? Es imposible, porque son ¿verdad? Es demasiado material. Pero tal vez ustedes me recomiendan algo para ayudarla y ayudar a la institución, ¿verdad? Porque también ellos obviamente necesitan ayuda en ese sentido. Ajá. Bueno, ahí me parece que Catherine y Camila pueden atender esa solicitud. Les doy la palabra. Y tal vez aquí tenía una pregunta. Ella, ¿sabe lesco? Sí, ella sabe lesco también. Lo que sí, yo había hecho la solicitud a la universidad para un tutor de lesco y ellos me dijeron que yo tendría que pagarlo. Obviamente yo no tengo los recursos para pagarlo, ¿verdad? No tengo porque hice varias averiguaciones y los precios son muy altos y sería, imagínate con cada curso, de casi que todos los días 3, 4 horas dependiendo del curso. O sea, yo no podría, ya pagando esa universidad más bien es demasiado porque la universidad es muy, muy cara. ¿Y ella en qué universidad está? ¿En la UCR? No, está en la Universidad Creativa. Ella, ok. Decoración de interiores, diseño de interiores. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, Catherine es la que tiene a cargo el programa, digamos, de acompañamiento a estudiantes. Tal vez yo te puedo dar como algunas luces en relación con la accesibilidad en general, digamos. A ver, ninguna institución, digamos, ni pública ni privada de educación superior puede, vamos a ver, puede decir que no puede dar la accesibilidad que necesita, digamos, un estudiante para acceder a su proceso de aprendizaje. Y eso si lo buscas en el capítulo de acceso a la educación, digamos, en la ley 7600, vas a encontrar todos los artículos, digamos, que dicen, que quiero decir, que eso está respaldado normativamente, es decir, que no es una invención ni tuya ni de tu hija, ¿verdad? Etcétera. Digamos, se supone, y en esos artículos lo dice, que las universidades son las que tienen que brindar los servicios y el recurso humano especializado y las ayudas técnicas, digamos, que se necesitan. Entonces eso es como vamos a ver, eso sería como la gran sombrilla, como el marco general que ampara, que quiero decir, no te puedo garantizar que no tengas que pelearlo. Es más, quiero decir,
casi que habría que pensar en pelearlo, porque digamos, ellos se van a escudar frente a esto y te van a decir, bueno, entonces usted no lo puede pagar y que se vaya a otro lugar a estudiar. Pero quiero decir, ese no es el objetivo es que si ella está ahí, eso es lo, ¿verdad? Lo que ella quiere estudiar y lo que le gusta, nadie le puede quitar ese derecho. Ya desde ahí, en la normativa, estaríamos cometiendo un acto de discriminación. Entonces, ya ahí tendrías, quiero decir, un montón de argumentos para justificar por qué la universidad tiene que dar esos apoyos. Usted podría sugerirlo, quiero decir, usted podría revisar la ley, usted podría como hacer todo esto y argumentarse para llevar, quiero decir, un argumento que justifica por qué ellos deben de hacer esto. Y bueno, lamentablemente, digamos, la palabra mágica es mencionar, solo mencionar que uno no quisiera llegar a poner una denuncia y un salacuartazo, ¿verdad? Para tener que garantizar los derechos que tiene tu hija. Eso sería como lo más macro y tal vez Catherine nos detalla un poco más, quiero decir, ya en la gestión de los apoyos educativos, de por qué también se justifica esto, ¿verdad? Exacto. Tal vez en la misma línea de lo que dice Camila, Ana, sí, tal vez como que te ubiques en la ley 7600, el capítulo 14, para ser como más claro, digamos, detallar más de lo que te mencionaba Camila, habla del acceso a la educación y habla de que es desde preescolar hasta, o desde estimulación temprana, más bien hasta la universidad. Eso es importante. Y después, en el artículo 17, también de la 7600, habla eso que ya Camila mencionaba, ¿verdad? Que tiene que haber un recurso humano especializado y es muy claro en decir que la universidad es la que tiene que proveerlo, ¿verdad? Que en ese sentido no sería posible que la universidad diga, es que vea, nosotros no podemos, digamos, tener el intérprete LESCO para las clases, ¿verdad? Que en ese sentido Camila es muy atinada cuando dice que no te puede garantizar que no lo tengas que pelear, ¿verdad? En ese sentido. Igual todo lo que tiene que ver con la parte de la metodología y con la parte de las evaluaciones, que en este sentido uno podría entender de pronto que digan, bueno, denos un tiempo mientras ajustamos, digamos, la búsqueda del intérprete, pero entonces volvemos, que es un poco lo que convoca esta capacitación, ¿qué se va a hacer mientras tanto? ¿Verdad? Si hay unas opciones que son grabadas y que son virtuales, como me supongo que es, hay dos opciones, o sea, habría que hacer pruebas, que es lo que yo te podría decir que a mí se me ocurre. Si es por Zoom, hay una manera, por ejemplo, de fijar que si el profesor está compartiendo la pantalla, yo pueda fijar la persona que está hablando en una esquina y que esté con la cámara visible para hacer la prueba, a ver si de pronto tu hija podría hacer la lectura de labios del profesor. Otra cosa que a mí se me ocurre, mientras tanto, porque si ella habla LESCO, definitivamente eso es lo que hay que apuntarle, digamos, como meta, ¿verdad? Para asegurarle la accesibilidad. Pero mientras tanto, otra cosa que a mí se me ocurre es que entonces, una de dos, tendrían que darle los materiales por correo, que ella los tenga antes, y que el profesor le esté dando la clase, así, no sé cómo nos estaremos presentando en este momento. Por ejemplo, yo en este momento estoy viendo a Camila en pantalla completa, ¿verdad? Entonces yo puedo, digamos, como ver más la parte, digamos, de cuando Camila va articulando. Entonces se me ocurre que se le envíen los materiales por correo antes y que el profesor le va a tener que hacer la clase explicándole de manera tal que ella pueda tener acceso al video en pantalla completa y que entonces pueda hacer, digamos, como esa lectura labial, ¿verdad? O que el profesor le dé los materiales también a los compañeros, ¿verdad? Le dé los materiales a los compañeros y que más bien diga, bueno, vamos a la parte tal de consulta y que pueda irse apoyando con un estudiante en el chat que pueda irle dando como las indicaciones también a tu hija, ¿verdad? En este sentido. Pero definitivamente, digamos, no pueden decir, ¿verdad? O sea, no pueden quedarse solamente en el sentido de que con el intérprete LESCO, ¿verdad? Es con lo único que se va a resolver, porque igual, aún y cuando se tuviera el intérprete LESCO, también hay todo otro proceso de gestión para asegurar que esa interpretación sea efectiva. Por ejemplo, o sea, si está estudiando diseño de interiores o decoración de interiores, ¿verdad? Habrá una serie de lenguaje técnico que eso implica que el profesor, por ejemplo, tenga que reunirse previamente con el intérprete para revisar vocabulario técnico
que se tiene, digamos, o sea, con el que hay que contar, digamos, en la carrera que ella está estudiando, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es sumamente importante. Y después, la ley es muy clara en decir que las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos la obligación de asegurar y garantizar los derechos en el acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, creo que eso es otro elemento también que vos podés tomar en consideración, y que esa gestión de los apoyos educativos tiene que ser canalizado a través de las instancias de vida estudiantil o de bienestar estudiantil, o sea, como se llame, digamos, en cada una de las universidades, ¿verdad? Entonces, creo que esos son como algunos insumos que nosotros podríamos como darte, ¿verdad? Inicialmente. Lo otro también que se me ocurre es que, por ejemplo, él podría programar, digamos, porque tiene la justificación de que tiene un estudiante con esa necesidad, de tener un canal en YouTube y grabar sus clases asincrónicas. Y YouTube tiene la función de subtitulado y eso casi que se hace de manera inmediata. Entonces, él podría grabar sus clases, puede darlas asincrónicas, puede decir, miren, este correo me van a mandar todas las preguntas que tengan de manera que ella las pueda leer de previo. Y mire, sí, vamos a tener un espacio donde se va a utilizar mucho el chat y vamos a preguntar de cómo lo estamos manejando aquí, ¿verdad? Quien tenga sus preguntas que las envíe, pero de manera también que ella pueda acceder a eso. Y quiero decir, es el mismo tiempo que pasaría el docente frente a la clase explicando, pero puede generar, digamos, ese otro medio y ya tener espacios con ella aparte para aclaración de dudas, etcétera. Entonces, eso también podría ser otro recurso que, insisto, vos podrías sugerir medir un poco cuál es como el clima de la universidad, si se mantiene con esa postura, si no, y si no, pues quiero decir, de pensar en un escenario tal vez de ahí un poco, yo no lo llamo como, ¿verdad? Como reactivo, es confrontar la validación de derechos, ¿verdad? Es como muy importante de que tal vez ella es la que va a abrir camino. Porque quiero decir, porque nadie, de verdad, ninguna universidad en la que estuviera, aunque ella se pasara, podría negarle ese derecho. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, tal vez estoy cansada de pelear porque desde que ella es pequeña a la fecha, ¿verdad? Ella ya es una muchacha grande. He pasado peleando, ¿verdad? Entonces ya he llegado a como que ya decir, no, es que ya es una cuestión de que no quieren porque no están en los zapatos de uno y tal vez no entienden la magnitud de todo lo que están, ¿verdad? Dejando afuera. Entonces yo dije, no, ¿para qué pelear? Ya no más, porque igual se va a pasar de universidad 3, 4 veces y no, ¿verdad? Entonces, he optado como por no, lo que voy a hacer es seguir las recomendaciones, porque eso de la ley y todo sí lo sé, pero voy a seguir las recomendaciones de sugerirles tal vez grabar en YouTube, ¿verdad? Porque el material ellos lo mandan escrito, pero nunca es igual a lo que dicen en clase. Claro. Tenemos tal cosa y ella lo pierde porque si yo no escucho ese video, Carlos no sabe que tiene que entregar un trabajo en tal fecha. Digo, yo, ¿no importa? O sea, tengo que escuchar yo ese video, si no, pierdo el curso. Sí, y lo que dijo Camila es cierto. Bueno, YouTube tiene una gran facilidad, incluso de hacer los subtítulos de forma automática, ¿verdad? Y no le pueden decir, bueno, es que yo no lo puedo subir a YouTube porque quedaría público a todo el mundo, porque no es cierto. O sea, YouTube también ofrece la posibilidad de que el video sea privado y que solo quien tenga el enlace pueda verlo. Entonces, por aquello de que le digan, no, pero si yo lo pongo en YouTube, lo va a ver todo el mundo. No, porque hay una forma de subirlo de forma privada para que solo el que tenga el enlace pueda tener acceso a él. Entonces, también sí para que sepa por ahí. Muchísimas gracias, de verdad se los agradezco un montón. Con mucho gusto. Eduardo preguntó cuando estabas, Meli, hablando de los videos, que cuáles son los tiempos recomendados en audio o video para no perder el interés del estudiante. Ok, eso es relativo, digámoslo así, ¿verdad? Porque depende
de pues, la temática que se vaya a hablar. Por ejemplo, este video va a quedar extenso, pero lo recomendable para que sea un material educativo y que la persona no pierda interés, ¿verdad? Se recomienda que sea, puede ser 5 minutos y ya ahí estoy excediéndome un poquito, ¿verdad? Ajá. Es como para que no se pierda el interés. Tal vez acá las compañeras pueden profundizar un poquito. Sí, ahorita quiero decir, no sé si eso es favorable o lamentable, pero digamos, lo que dice la literatura es que va de los 2 a los 4 minutos como máximo. Puede ser que usted divida el video en varias partes y haga una pausa y diga, bueno, de esto que vamos aquí, no sé, vamos a generar como una lluvia de ideas. ¿Qué les generó esto que vimos acá? Y después, quiero decir, lo vuelve a retomar. Bueno, ahora vamos a ver estos conceptos con el mismo video o con otro video, pero sí habría como que segmentarlos, porque efectivamente, quiero decir, empiezan a otra cosa, se pierde el interés. Tal vez ahí, bueno, yo no sé si Fabián o Catherine tendrán alguna otra información. Esa es la que yo tengo y que habría que hacer una pausa y de repente pasar a una actividad de discusión, otra actividad escrita y después como volver a retomar para, digamos que mantener o sostener la atención. Exactamente, sí. No, yo no tendría nada que agregar, sería repetir lo que ya vos dijiste, pero efectivamente es eso. Esto de cuánto es lo que y todo esto, parte de la planificación. Lo que recomendamos es que si es una clase sincrónica, mediada por tecnología, el profesor tenga un script, un guioncito, porque esto va a permitir uno manejar mejor el tiempo, manejar las interacciones, y como lo mencionó Camila perfectamente, saber que se va a mover de un video a otra cosa, ¿verdad? A veces son videos también, hay otro de los talleres que vamos a ofrecer con el TEC Digital, no va a ser pronto porque hay otros de por medio, que es de videos interactivos, donde la persona puede interactuar, pero el profesor genera un video pequeñito o lo busca, lo sube a otra aplicación que se llama Puzzle y puede poner interacciones como preguntas, cosas, que todo, casi todo es muy gráfico, muy textual, para las personas que podrían tener, pero es el tema de la interacción, que las personas hagan algo con el video, es algo que mencionamos, qué interacción va a tener la persona con el recurso, en este caso un video, si lo vamos a poner, hagamos una idea, pongamos un ejemplo, ¿cuánto cuesta a Hollywood producir una película que nos mantiene atentos 3 horas? Digamos, entonces, digamos eso, en 3 minutos, y calculemos solamente por 3, ¿cuánto? Un video o calculemos cuánto nos costaría 5 minutos de esa película. Entonces también es todos los recursos que hacen para eso. Entonces, dadas las limitaciones que tenemos, lo mejor es la interacción de la persona con el recurso y otras actividades de aprendizaje. Camila. Muchas gracias. No sé si alguno otro tiene alguna pregunta. No. Le agradecemos a todos por estar aquí. Yo no sé si alguno quiere dar un mensaje de cierre ya antes de dar el cierre final. No, bueno, no importa. Agradecemos a todos, de verdad, la asistencia, que estén aquí, que queramos aprender, ¿verdad? Todos estos materiales, todos estos REAs, debemos de crearlos así desde el principio, no esperemos hasta el final, no debemos de pensar cómo voy a adaptar los materiales si tuviera un estudiante con alguna condición educativa, no hacerlos así desde el principio, porque ya lo dijo Melissa, hasta uno mismo le podemos estar ahí por un tiempo determinado. El webinar estará disponible pues mañana, se los enviamos por correo institucional para que estén pendientes y la presentación también. Sin más, muchísimas gracias a los expositores y a Camila y a Catherine también por asistir en las preguntas y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.